Muchas gracias, presidenta, compañeras Adelante, y senador. compañeros senadores. La reforma que hoy discutimos deriva de un nuevo andamiaje constitucional, de una visión de la seguridad en la que Movimiento Ciudadano ha propuesto alternativas. Nosotros hemos votado en contra de manera sistemática de la militarización del país. Pero déjenme recapitular algunas cosas que son importantes en el contexto de este debate. En el 2019, cuando se presentó la reforma para construir la Guardia Nacional, Movimiento Ciudadano, junto con expertos, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, etcétera, logramos construir una corporación con un mando inequívocamente civil que tuviera absoluta coordinación con los estados y con las policías locales de todo el país. Además, muy importante, que establecía una fecha de regreso de las Fuerzas Armadas que hacían tareas de seguridad pública a sus cuarteles. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. El mayor reconocimiento que se le puede hacer a las Fuerzas Armadas es regresarlas a sus tareas sustantivas, no a muchas de las labores que hoy están haciendo y que le corresponden a los civiles. En estos 6 años, estos últimos 6 años, lamentablemente, el régimen, mediante múltiples reformas legales y finalmente una reforma constitucional, tergiversó el papel y la naturaleza de la Guardia Nacional y legalizó la presencia de los cuerpos militares en tareas de seguridad. Así está hoy la Constitución. En cada una de estas discusiones, Movimiento Ciudadano advirtió y sigue advirtiendo de los peligros de mantener una política militarizada de la seguridad pública y hemos propuesto siempre alternativas. Hoy lo reiteramos. La militarización es una salida falsa para escapar de la espiral de violencia y de inseguridad y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz. El camino correcto, desde nuestra perspectiva, es el fortalecimiento de las capacidades y los recursos de las policías locales, la consolidación de una Guardia Nacional Civil, el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, sí, pero con criterios claros y una estrategia efectiva de regreso a los cuarteles, el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito, el papel de las fiscalías, estrategia de control de armas, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, entre muchas otras que han sido sistemáticamente ignoradas por la mayoría. Por ello, la discusión de este paquete de reformas tiene que ir más allá de la simple valoración estructural, orgánica de la Guardia Nacional y en todo caso tendría que responder a la pregunta de si con este nuevo mecanismo, con este nuevo marco jurídico, la Guardia Nacional tendrá elementos suficientes para hacer su trabajo. Como fin último, si este andamiaje le va a dotar a México de habilidad para caminar hacia la paz. Nosotros lo decimos con responsabilidad desde Movimiento Ciudadano. La respuesta a estas dos preguntas es un no rotundo. Déjenme recuperar varios elementos para sostener esta afirmación. Primero, con esta reforma se renuncia al mando civil para encargarse de la construcción de la paz. En Movimiento Ciudadano no podemos acompañar una reforma que allana la vía castrense con todo lo que ello implica. Menores mecanismos de rendición de cuentas, violación sistemática de derechos humanos, como lo dicen varios informes de derechos humanos, y el abandono completo de las policías civiles. Entre más se fortalece la militarización, menos se destina al estado de fuerza, recursos y capacidades de las policías de los estados. Para muestra un botón, en el 2021 el Fortaseg desapareció por completo. Considerando que tenemos un problema de violencia muy grave en todo el país, la tendencia debería ser a la inversa. Fortalecer a la Guardia Nacional, sí, pero sin darle la espalda a las policías locales y estatales. Segundo, se amplían los mecanismos de discrecionalidad del ejercicio de la Guardia Nacional. Tan es así
que se faculta a los elementos a realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados, aun cuando esta facultad había sido previamente declarada inconstitucional por la Corte en 2023, debido a que se consideraba como una técnica de investigación desproporcionada en relación a los beneficios que se podría obtener para la prevención de los delitos. Y voy un poco más allá. Es inexplicable que los mecanismos de rendición de cuentas y de control parlamentario que tiene este Senado de la República no se ejerzan como se deben ejercer. Aquí está el informe anual de actividades de la Guardia Nacional, mismo que por obligación legal el periodo pasado en este Senado de la República debió de haberse discutido y aprobado. Y hoy hago un enérgico reclamo a la mesa directiva de este Senado de la República porque ni siquiera aparece en la Gaceta Parlamentaria. Fue entregado en lo económico de manera informal y con ello estamos renunciando a una obligación legal que es parte del esquema de pesos y contrapesos en este país. Tercero, mantiene a la Guardia Nacional en sus tareas migratorias, lo que deriva en una situación de altísimo riesgo para las personas en tránsito. Lo hemos dicho hasta el cansancio también. México le sigue haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos y en lugar de tener una política migratoria en manos del Instituto Nacional de Migración, lo está haciendo la Guardia Nacional con todas las implicaciones que eso tiene para el libre tránsito de las personas. Nos quejamos de cómo criminalizan a nuestros hermanos y hermanas mexicanas en Estados Unidos y aquí parece que hacemos exactamente lo mismo. La política migratoria debe cambiar de raíz y no debe ser una facultad de la Guardia Nacional. En todo caso, podría ser un mecanismo de apoyo única y exclusivamente. Cuarto, no hay mecanismos de rendición de cuentas en este paquete de reformas. Considerando que el Poder Legislativo le otorgó nuevas facultades a las Fuerzas Armadas, la reforma a esta Guardia Nacional debería contemplar más mecanismos de rendición de cuentas, además de los que no hemos ejercido. Por ejemplo, las comisiones bicamerales de seguridad nacional y de seguimiento a la Fuerza Armada Permanente, pero claramente, compañeras, compañeros, no hay interés en este Senado de la República de fortalecer estos mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de control parlamentario. Y quinto, no hay congruencia en esta reforma con las facultades de inteligencia otorgadas a la Guardia Nacional o que pretenden otorgársele a la Guardia Nacional con esta reforma y las que acaba de aprobar la Cámara de Diputados y que discutiremos el día de mañana, supuestamente en la sesión del Pleno. Me explico. La reforma constitucional vigente asigna la conducción en inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero esta reforma lo que pretende hacer de manera francamente contraria es darle facultades de inteligencia a la Guardia Nacional. Y lo que estoy diciendo está en la Constitución. Por ello, Presidenta, quisiera solicitarle una moción de ilustración con la finalidad de que pueda ser leído en este Pleno el penúltimo párrafo del artículo 21 constitucional del decreto publicado el 31 de diciembre del 2024, justamente por el que se reforma el artículo 21 de nuestra Constitución, si fuera tan amable. Muy bien, se concede. La moción de ilustración. Adelante, secretaria. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, penúltimo párrafo. La Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos. Auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.
Le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública en los términos que señale la ley y podrá coordinar las acciones de colaboración de los 3 órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. Es cuanto. Adelante, senador Castañeda. Gracias, presidenta. Reitero, de acuerdo a nuestra Constitución, la conducción de inteligencia le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por eso, no hay evidencia de que estas reformas, es decir, lo que estamos discutiendo en este momento y lo que vamos a discutir posteriormente, tengan armonía entre sí. Me parece que lo que deberíamos hacer, en todo caso, es exigir que se respete la reforma constitucional y esta atribución se circunscriba exclusivamente a la Secretaría de Seguridad. Para finalizar, y me tomo un minuto si me lo permite, quiero aclarar a las y los mexicanos, en especial a quienes arriesgan su vida todos los días para tratar de construir un país en paz, que nosotros no estamos en contra de la Guardia Nacional. Al contrario, creemos que su labor es absolutamente valiosa para México. Con lo que no estamos de acuerdo es que el régimen tergiverse su naturaleza, militarice la seguridad pública y desgaste el papel de las Fuerzas Armadas en funciones que deberían estar desempeñando las policías, la Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales. Por eso, en congruencia con nuestros principios, con nuestras causas, Movimiento Ciudadano va a votar una vez más en contra de la militarización de este país. Muchas gracias. Gracias, senador Castañeda.